Sin memoria completa no hay verdad, hay relato. Hoy nos convocan a una sesión en virtud de que hace 18 años el presidente Néstor Kirchner promulgó la ley 26.085 que decidió instituir al 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Para mi generación, que no vivió los hechos ocurridos en 1976, esta medida despertó el dilema de, por un lado, dejarse adoctrinar por un relato sesgado y falaz, o por el otro, investigar los hechos por su propia cuenta hasta acercarse lo más posible a la verdad. Y así fue que felizmente cientos de miles ya advertimos que el objetivo real del gobierno de los Kirchner era legitimarse a través de un falso relato que escondiera con una máscara y un disfraz moral y victimista la naturaleza autoritaria, corrupta y empobrecedora del régimen que estaban montando en todo el país. El diseño del disfraz y la máscara, adornados por un formidable aparato de propaganda populista de izquierda, les permitió perpetrar uno de los mayores saqueos de la historia, que, para mal de millones de argentinos pobres y de clase media, legislador Maqueda, supuso caer... Pide la interrupción la legisladora Karen Acuña. No concedo ninguna interrupción, presidente, gracias. Que, para mal de millones de argentinos pobres y de clase media, supuso caer en una ruina total y absoluta. Nos mintieron cuando instituyeron el 24 de marzo como el comienzo del terror en la Argentina. Según los números oficiales establecidos en la CONADEP, entre 1969 y el golpe de 24 de marzo de 1976, hubo 83 desaparecidos en la provincia de Córdoba. 69 de ellos fueron detenidos o secuestrados entre octubre de 1975, gobierno del general Perón, y marzo de 1976. Durante la última dictadura hubo 556 víctimas en Córdoba, 438 desaparecidos y 118 ejecutados en forma sumaria. En todo el país, durante la dictadura, hubo 8.961 desaparecidos. Nos mintieron cuando omitieron el 28 de junio de 1966, cuando el general Juan Carlos Onganía derrocó a uno de los presidentes más decentes y honestos que haya tenido la Argentina, que fue don Arturo Humberto Illia. Nos mintieron cuando omitieron los crímenes terribles perpetrados por guerrilleros comunistas, en algunos casos financiados por estados extranjeros, como Cuba o la Unión Soviética, y cuando a la vez omitieron los crímenes cometidos por la AAA, organización terrorista surgida al calor del tercer gobierno del general Perón. Nos mintieron cuando se abrazaron a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, usando de manera perversa su dolor, mientras les daban contratos de obra pública, universidades públicas y contratos públicos para hacer negocios y aparentar transparencia. Nos mintieron cuando, por un lado, descolgaban el cuadro de Jorge Rafael Videla, quien había sido un dictador en el pasado, mientras se fundían en una alianza corrupta por intereses económicos y geopolíticos con los dictadores del momento de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez. Nos mintieron mientras endulzaban oídos con el discurso de la juventud maravillosa y reivindicaban a supuestos jóvenes idealistas sin decir toda la verdad. Que esos jóvenes idealistas reivindicaban orgullosamente su pasado como terroristas y asesinos, y lejos de perseguir memoria, verdad y justicia, nombraban a familias enteras de ellas con cargos encumbrados en el Estado, como los Vaca Narvaja, empezando por Fernando, líder de Montoneros, siguiendo por la hermana Patricia en la Embajada de México, llegando hasta Camilo, yerno presidencial, y por último, Sabino, el hijo, en la Embajada de la República Popular China durante el gobierno Fernández Fernández. Nos mintieron cuando omitieron el 28 de junio de 1976, cuando el general Juan Carlos Onganía derrocó a uno de los presidentes más decentes y honestos que haya tenido la Argentina, que fue don Arturo Humberto Illia. Nos mintieron cuando omitieron los crímenes terribles perpetrados por guerrilleros comunistas, en algunos casos financiados por estados extranjeros, como Cuba o la Unión Soviética, y cuando a la vez omitieron los crímenes cometidos por la AAA, organización terrorista surgida al calor del tercer gobierno del general Perón. Nos mintieron cuando omitieron el 24 de marzo de 1976, cuando el general Perón promulgó la ley 26.085 que decidió instituir al 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Nos mintieron cuando declamaban la justicia social y la unión de las naciones del sur en la UNASUR, bajo la estrella del socialismo del siglo XXI, mientras se quedaban con los recursos del campo mediante la oprobiosa Resolución 125 y las medidas estatistas antimercado y antisector privado. Nos mintieron cuando reclamaban hacer una patria justa, libre y soberana, mientras se dedicaron a robar empresas mediante expropiaciones, como los fondos de los trabajadores y jubilados de las AFJP, para después pagarles miserias. Nos mintieron cuando nos decían que para hacer todo esto ellos tenían autoridad moral, cuando en realidad cuando las papas quemaban ellos se rajaron al sur a rematar las viviendas de los pobres, amparados por la circular 1050 de la dictadura militar, de la cual incluso la hoy senadora Alicia Kirchner fue alta funcionaria. Nos mintieron cuando nos aseguraban que venían a democratizar a los medios para terminar con los grupos económicos concentrados por haber sido funcionales a la derecha y a la dictadura, cuando en realidad venían a montar un aparato totalitario de propaganda propio, con 678, Paca Paca y la hoy felizmente extinta agencia Telam a la cabeza, para lavarle el cerebro a una generación entera, a la que después buscaron corromper dándoles cargos y negocios en el Estado. Señor presidente, estas mentiras lo que buscaron fue humillar y anestesiar a un país entero, generando una miseria inducida, arruinar a la población, llevando a la clase media a la bancarrota, mantener a los pobres en la pobreza para así mantener el poder y la impunidad en la Argentina. Gracias a Dios, nos quedó siempre claro que esa verdad era en realidad un relato. Sin embargo, estas experiencias históricas lamentables de crímenes de Estado, robos, mentiras y manipulación tienen que tener una utilidad, tienen que tener un sentido, porque, como decía Martin Luther King, siguiendo las enseñanzas de Gandhi, todo sacrificio injusto es redentor. Mientras algunas voces, cada vez menos escuchadas, piden todavía instalar por ley una verdad oficial, ya es una generación completa la que está haciendo carne, que sin los valores democráticos, sin los valores republicanos y sin los valores liberales, sin respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a los derechos humanos, vamos a vivir por los siglos de los siglos en la más absoluta de las miserias. Con ese logro, todo el sufrimiento y el dolor injusto habrá encontrado un sentido, habrá encontrado un para qué. Porque a la violencia no se la derrota con la violencia. Y sin memoria completa no hay verdad, hay relato. Muchas gracias. Por último, pido permiso para abstenerme de votar en el proyecto de ley 38.170 por estar a favor de su finalidad, pero en contra del medio empleado para que ello sea así. Voy a consignar la abstención. Gracias, legislador Maqueda.